Hola, hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente al canal de Estrella Intuitiva Tarot y mucho más. Hoy día estoy nuevamente con María José, estoy muy contenta de tenerla acá. Ya la conocen más o menos, ¿cierto? No es primera vez que está con nosotros. María José tiene un bagaje de conocimientos, como he dicho anteriormente, es nutricionista, es analista de diseño humano, es terapeuta Sama. Y hoy día, siguiendo un poco como con esta, ¿cómo lo podría decir? Con esta serie, ¿cierto? Que venimos haciendo de análisis de posibles candidatos presidenciales, ¿cierto? Estamos tomando más que nada los que van marcando en las encuestas. Vamos a continuar con el análisis de Michelle Bachelet versus Evelyn Matei. Y como les decíamos con María José la vez pasada, si ustedes quieren que analicemos más personas, por ejemplo, Pedro Pool nos mencionaron, Franco Parisi, Grandón también, tienen que ustedes conseguirse, ojalá, la fecha de nacimiento con el horario, porque al menos de Pedro Pool y Grandón, como no son tan públicos, ¿cierto? Actualmente no está el horario de nacimiento, entonces tendrían que conseguírselo ustedes. Nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo, pero si ustedes lo piden, si ustedes piden a esas personas, les pedimos que por favor se consigan esa información. Así que bueno, eso, bienvenida María José, un gusto tenerte de vuelta. Ahí cualquier cosa que quieras decir, el micrófono es tuyo. Gracias, Cami. Qué rico volver a vernos y seguir con esta línea de posibles candidatos y algunos quizás más seguros, ¿no? Analizar esta energía que es, como siempre decimos, no tiene que ver con nuestra tendencia política, no es lo que nosotros queramos que ocurra, sino que es cómo ellos vienen configurados a experimentar la vida y qué tantas herramientas podrían tener para ser gobernantes, ¿cierto? Bueno, agradecerte la invitación y por otro lado también invitarles, igual que la vez pasada, les quiero invitar a concursar por una sesión gratuita de diseño humano. Esta semana que pasó hice una de las chicas que se lo ganó, resultó súper lindo. ¿Y cuáles son las condiciones? Solamente son dos. Uno, comentar este video y decir que quieren participar en el sorteo. Y dos, suscribirse al canal de YouTube de Tu Cuerpo en Coherencia. Esas son las dos condiciones. Si quieres, Cami, también yo te podría pasar el link para que lo dejemos listo vinculado. Entonces la gente de repente en la descripción podría entrar directamente al canal. ¿Te Perfecto, parece? sí. Lo vamos a Bien. dejar entonces debajo del video y los invito a suscribirse. Es súper fácil todo lo que hay que hacer. Es lo que acaba de explicar María José y de verdad no se pierdan el canal de ella porque tiene información muy interesante. Gracias. Súper. Ya, preciosa, tú cuando me digas empezamos. Ya, vamos a comenzar entonces con la carta de diseño humano de Michelle Bachelet. Se las voy a compartir, ¿ya? Así que denme ahí un minutito para poder compartirla. Em, Yo adelantarles que ajá, las dos señoritas que vamos a ver hoy día, tanto la Evelyn Matei como Michelle Bachelet, eh, ambas tienen el mismo tipo. Entonces vamos a empezar a hablar de una base en común, ¿cierto? Ambas son generadoras. Entonces vamos a ver que hay una parte en que tienen en común, aunque en realidad es un gráfico bastante diferente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tienen en común? Tienen en común que ambas son generadoras, entonces vienen con esa energía para ejecutar. Son personas que se les da instrucciones, ejecutan. Se les da instrucciones, ejecutan, generan. Personas con mucha energía para hacer. Son de los tipos energéticos. El 70% de la población somos generadores. Tú, Cami, también, yo también, ujú. ¿cierto? Algunos tienen algunas variaciones porque son generadores manifestantes, pero en realidad lo importante es que podemos ser buenos ejecutando una actividad y haciéndola durante muchas horas. O sea, energía a estas dos mujeres no les falta. Independiente de que tengan 20 años, 60, 70, son del tipo energético. ¿Mm? Si quieres ir diciendo algunas cositas, Cami, me interrumpes nomás. No, no, nada. Sí, bueno, estaba mirando el perfil de Michelle Bachelet y claro, tal como dices tú, es generadora, ¿cierto? Está aquí para ejecutar, para hacer cosas. Me llama mucho la atención su definición, que me imagino que ya más, en un rato más vamos a pasar a eso, que es partida triple, ¿cierto? Sí, exacto, Que podríamos exacto. decir que
es un poquito, no sé cómo explicarlo, pero al lado de una definición simple o doble, una triple puede ser un poquito más compleja, creo yo, Claro, es ¿cierto? como que se sienten, el gráfico está dividido en tres. Entonces Ujú, estas personas suelen sentirse como partidas. Hay ujú, algo que me falta para sentirme completamente entera, completamente segura. Entonces necesitan a un equipo, necesitan a personas que les vayan aportando ciertas características, que en este caso en el diseño se llaman puertas, y así ir armonizando más su gráfico. Mientras exacto. más partidas son, por ejemplo, estas triples, y existen algunas que son cuádriples. Son personas que necesitan mucho a los demás, Ujú. aunque puedan tener mucha definición, como es el caso de la Michelle. Claro, sí, 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 totalmente. Encuentro interesante su diseño, a pesar de Sí, que es generadora al igual que Evelyn Matei, pero el hecho de que tenga esta partida triple, como dices tú, que puede de repente sentirse como que le falta algo, ¿cierto? Y ujú, necesite de repente un equipo, como tú mencionabas, y aparte autoridad emocional, exacto, ¿cierto? Y perfil dos exacto. cuatro que es el oportunista ermitaño, entonces es bien interesante Sí. el perfil de ella. No sé por dónde quieres comenzar, bueno, tú ya explicaste lo que Mira, es ser generador, ¿cierto? claro, sí, yo pienso que esto también la gente que vio el video anterior lo tiene un poquito fresco, porque Cast era generador, ¿cierto? Bueno, es. Claro, Entonces, sabíamos un poco cómo era la energía de un generador, ¿cierto? Que en realidad quizás si hablamos de ser un presidente o presidenta, puede ser que su tipo no sea el idóneo, es verdad, porque en realidad no vienen a guiar, ellos vienen más a recibir órdenes, pero ya sabemos que todo el comité y todo el grupo es muy interesante y muy importante para poder hacer una buena labor. Entonces no significa que un generador no pueda hacerlo, pero si hablamos del tipo, digamos, como más exacto para poder guiar un país, sería un proyector, ¿cierto? En exacto. el caso, tú hablaste ya de la partida de Michelle, y esto es súper interesante porque en el caso de que ella no se rodee de personas que le ayuden a unir más su gráfico, como ella tiene esta partida triple, esto, por ejemplo, influye mucho en sus decisiones. ¿Por qué? La parte de arriba es la parte mental, ¿cierto? La inspiración y lo Ujú. mental, que es muy definido en ella. Es decir, la parte mental es una cuestión súper potente y que a ella le influye mucho, ¿sí? Sus pensamientos, sus creencias, y a veces ella puede tomar decisiones desde el mental, decisiones hasta desde el condicionamiento, porque nuestra parte, nuestro subconsciente y nuestros condicionamientos están allí arriba, ¿cierto? Y en otro momento, a lo mejor ella puede tomar decisiones emocionales, porque ella tiene una autoridad emocional. No es que Claro, haya que tomarlas de esa manera, porque también decimos siempre, no tomes decisiones desde la ola emocional, tómala desde la calma. Pero eso siempre y cuando uno se sepa gestionar. No sabemos si es el caso de ella. Entonces a veces la tomo desde la mente, a veces soy emocional para decidir y a veces ella puede ser muy instintiva. Es decir, tomar las decisiones, porque si te fijas, la tercera definición está abajo, que se une la raíz y el instinto a través de un canal que es el canal de la corrección. claro. Es decir, seguro que ella tiene un tema con la corrección, con que las cosas se hagan bien. Hasta a veces, si es que no estás bien en tu eje y en tu centro, pueden ser personas muy críticas y que no sea muy agradable para su entorno una persona que está constantemente con la crítica, con juzgar y con el perfeccionarlo todo. Es como que las cosas nunca están suficientemente bien hechas, ¿sí? No digo que sea el caso de ella, digo que esa es la energía cuando es un poco extrema. Claro. Y entonces, esta es otra parte de su gráfico, la tercera definición, podríamos decir, y a veces ella va a tomar decisiones desde la parte más instintiva y más intuitiva. Entonces, ahí tenemos varias cosas, ¿no? Tomo decisiones desde las emociones y puede ser sacro, a veces tomo decisiones desde el instinto e intuición, y a veces tomo decisiones desde el mental. Entonces, esto hace, Cami, que esté a veces perdida, porque nunca sé cuándo es la correcta. Porque si a veces estoy mental, a veces estoy emocional y a veces estoy más intuitiva, ¿cómo me dejo guiar? Mm. Entonces, esa es una de las cosas que en una partida triple es un poco, eh,
poco más problemática, Claro, ¿sí? sí, sí, sí. A mí me resuena mucho, al menos como un poco viéndola a ella en su actuar, ¿cierto? Me llama mucho la atención y te lo comentaba antes de empezar también, que me Sí, llama, valga la redundancia, me llama la atención que sea de autoridad emocional. sí, A ella se le nota harto y de repente, yo no sé, de repente puede ser también la edad, no lo sé, pero últimamente, por ejemplo, cuando la muestran en las noticias o de forma en los medios, ¿cierto? Se le ve, ¿cómo lo podría decir? Es esa emocionalidad como que yo siento que es cada vez más palpable. De hecho, hay un mm, meme que se hizo muy viral cuando fue cuando pierde el apruebo en la primera votación de la constitucional, no la segunda. sí, Y la cara de ella, la cara de emocionalidad, entonces es como a mí me pasa que cada vez que la veo siento que se refleja mucho eso, ¿cierto? Del tema emocional, de esa ola emocional de la que hablas tú, como sí. De hecho, intentando un poco, imagínate, tiene imagínate, dos, claro, una que se sí, une al sacro y otra que se une al centro del ego. claro, claro, sí, sí, totalmente, Al sí, y final, me, Cami, no es algo ajá, negativo, es autoridad emocional. Para la gente, por ejemplo, que no entiende lo que es eso porque están viendo el video por ujú, primera vez, porque otras veces no han visto nuestros vídeos, explicarles que en realidad significa el 50% de la población trae una parte de, podríamos decir, de sus cuerpos muy importante, que es las emociones de una manera muy definida, muy notoria. Por eso que hablamos de ser emocional, pero no de un aspecto negativo, sino que simplemente a veces mis emociones me pueden jugar una mala pasada o me pueden hacer que reaccione de una manera y lo importante de esto, que en realidad, claro, no todo el mundo lo hace porque no, para no todo el mundo es importante, es saber gestionarlas, ¿cierto? Saber que cuando estoy en la ola emocional no voy a tomar decisiones tan importantes o que tengo que dejar que pase o simplemente entender que estoy en la ola. Pero como tú dices, si para ella a veces las situaciones la superan, es como, vale, cualquier persona puede tener una reacción, ¿cierto? Pero ujú, si te ocurre de manera muy frecuente, en realidad lo que tienes que hacer es saber gestionar un poco mejor tus emociones. exacto, sí, sí, totalmente. Estaba mirando mientras tú hablabas, que te estaba escuchando Ujú. atentamente, pero estaba viéndole también la numerología, como hicimos A la ver, comparación, ¿te acuerdas la vez pasada? ¿sí? Ella es un número 9, el ermitaño, ¿ya? Ah, Y el mira, ermitaño siempre viene de la luna. Yo siempre digo, perdona Cami, ¿le viste el perfil? ¿verdad? Ermitaño, tiene toda la razón, qué loco. ¿No? Es increíble cómo todo se va relacionando, ¿cierto? Cómo todo Total. confluye. Sí, sí. Sí, pues bueno, y me hace mucho sentido con el tema de la emocional, la autoridad emocional, porque todo arcano mayor que está representado por un número de un dígito, en este caso el ermitaño, que es un 9, ¿cierto? Un número de un dígito, tiene un padre o una madre. Entonces, por ejemplo, el ermitaño viene del 18. 1 más 8 es 9, ¿cierto? Y el 18 es la luna. Y la luna tiene que ver con nuestra agua interna, con nuestra emocionalidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de ella, que es ermitaño desde la numerología pitagórica, me hace sentido porque la gente que es ermitaño puede ser muy hacia adentro también, y a ella se le nota mucho eso también, ¿no? Es una persona Claro. bastante, no sé si de la palabra es hermética, pero es muy hacia adentro. Es algo, por ejemplo, si la comparamos con Matei, que ya la vamos a ver pronto, Matei yo diría que es bastante más, tiene también sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, como todo el mundo, pero es bastante más expresiva, podríamos decirlo. ¿Ya? Claro. Entonces me hace mucho, me resuena mucho, y más encima, como me dices tú, ella, Michelle Bachelet, es un perfil 2/4 desde el diseño humano, que es el oportunista, el ermitaño oportunista. Así Entonces, es. coincide totalmente, totalmente, sí. Tiene el mismo perfil Cami que Vallejo, que Camila. El 2/4 claro, sí, Sí, ¿verdad? el Sí, mismo perfil. Es sí, ese que, como tú dices bien, el ermitaño que necesita su tiempo, su espacio, su cuevita. Necesito estar sola.
Y al mismo tiempo, el oportunista es el que aprovecha las oportunidades, no se tome como algo malo, sino que en realidad es oportunidad que hay, la aprovecho, ¿sí? Claro. Y eso no significa aprovecharse de las personas, significa aprovechar la oportunidad. Y este número 4 es bastante sociable, entonces ella tiene ambas cosas, esa parte más ermitaña y esa parte de que para los amigos y la familia, para ella es muy importante. De hecho, tiene el canal de la comunidad, no sé si te diste cuenta, abajo, el 37 y Ujú. 40. Sí, 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 el 37, claro. Sí, ¿Querías ahí decir está. algo más de la numerología, Cami? No, 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 era eso que me llamó mucho la atención porque como te decía, mientras hablabas lo saqué y fue como el ermitaño y dije, wow, fue como, pero sí, sí. María José, te iba a decir José, Sí. yo de cariño, em, de todas las características que ella tiene, ¿cierto? ¿Qué cosas ves tú como que podrían contribuir a que ella, si ella quisiera, ¿cierto?, volver a ser presidenta de Chile? Ujú, sí, ¿Qué cosas crees tú que ella puede tener a favor y qué otras cosas a lo mejor no las tiene tan a favor, le podrían jugar en contra? de acuerdo. Mira, hablábamos del canal de la corrección, ¿cierto? De esa característica tan potente que ella tiene, que por un lado uno podría decir, bueno, pero si ella se va al extremo, tampoco puede estar corrigiéndolo todo el tiempo y juzgar y criticar, pero si no nos ponemos en esa posición y pensamos en que ella va a aprovechar bien su característica, esa es una característica muy importante, pienso yo, para una labor como esa, porque es ver lo que hay que mejorar, porque aquí no se Ujú. trata de continuar, vamos a hacer siempre lo mismo, no, se trata de contribuir, ¿cierto? Y de ser una mejor sociedad y un mejor país y de hacer las cosas bien. Entonces, si se utiliza bien ese canal, puede corregir muchas cosas que están mal hechas, Claro. ¿sí? Eso por un lado. Eh, Luego, justamente cuando te hablaba hace un ratito de su canal de la comunidad, eso es muy importante también a la hora que podríamos decir social, porque por un lado está su familia, que para ella lo es todo, porque ese canal es el núcleo, es el nicho, es su clan, ¿no? Pueden ser sus amigos y su familia sanguínea, pero también la comunidad es importante. Entonces, si te fijas, está uniendo las emociones con el centro del ego, que es la parte Ujú. más concreta. Entonces, las emociones me llevan a concretizar cosas y si se utiliza bien, puede ser muy bonito. Pero el tema Claro. siempre es ese, que lo sepamos utilizar, porque todos tenemos gráficos y tenemos cualidades y un montón de fortalezas, todos. Sea más definido el gráfico o menos definido, porque la parte vulnerable también es interesante, porque te da una sensibilidad interesante e importante. Por ejemplo, en el caso de la Michelle, ella no tiene mucha vulnerabilidad, o sea, ella tiene solo dos centros abiertos. La comunicación, es decir, no es su fuerte, aunque ella haya aprendido a comunicar de una manera, porque sí, es una persona que puede hablar, hacer un discurso, pero vemos en su gráfico que no ha sido una característica con la cual ella nació de manera innata. De hecho, lo único que podría yo decir que ha nacido con ella es una comunicación cautelosa por la puerta Ujú. número 12. ¿Sí? Esa puerta que va comunicando muy poco a poco porque no sé exactamente con quién me estoy encontrando o cómo se lo va a tomar esa persona. Y luego la orientación también está sin definir. Entonces significa que para ella orientarse y dirigir hacia dónde voy puede no ser algo muy fuerte. Ujú. Entonces, por un lado, el no tener un gráfico tan vulnerable significa que eres más cuadrada, eres más rígida, porque ya vengo con tanta información, entonces me cuesta salir de lo que ya creo, porque lo tengo en mi ADN. O sea, es súper heavy, pero es así. Es como que, por ejemplo, la parte mental, lo de arriba, ¿no? La mente se une con la inspiración a través del canal de la lógica. Para ella, la lógica es lo más importante. Y si otra persona ve que la lógica es otra cosa, a ella le va a costar muchísimo entenderlo. Entonces, esa no es una parte tan positiva si es que eres muy rígida.
¿cierto? Porque ella no tiene una mente abierta, tiene una mente cerrada. Es decir, los pensamientos y sus creencias vienen ya estructurados desde el nacimiento. Entonces son Claro. esas personas que tú de repente conversas algo y de repente uno dice, bueno, sí, tu punto de vista es válido, yo pienso esto otro. A veces las personas con la mente cerrada defienden su postura 8 horas seguidas y siguen y siguen y siguen porque quieren un Ujú. poco como convencerte. Pero también esa puede ser un poco la distorsión de la mente cerrada. Una mente cerrada perfectamente puede aprender a decir al otro, mira, no estoy de acuerdo y no me vas a hacer cambiar de opinión, porque no le van a hacer cambiar de opinión. Claro. Es una Sí, parte sí. muy, muy de ellos. Entonces, por un lado, este gráfico con tanta definición es más rígido. Ya vengo hecha de fábrica, no me digan que aprenda muchas más cosas, porque ya vengo así. Y Mm. por otro lado, la parte abierta que ella trae, que es como lo aprender, ¿no? La comunicación y la orientación, depende. Por ejemplo, el tema comunicacional. Hay gente que le puede gustar cómo ella comunica, hay personas que no. No es su fuerte, no, es su debilidad. Y luego la Exacto. orientación, pues si ella no sabe bien para dónde quiere ir, bueno, me imagino que para su edad, y si ella tiene una fuerte ideología, sabrá para dónde quiere ir. Pero puede ser también una cosa más vulnerable de que los otros, su entorno, la direccione un poco. Y Ujú. a veces no necesariamente te van a Claro. direccionar bien. Eso mismo estaba pensando. Si Mm, tuviéramos que darle alguna recomendación, por ejemplo, eso. si este video cayera en sus manos, lo mismo que hicimos con los dos anteriores, ¿cierto? Con José Antonio Cast y Camila Vallejo, de repente puede ser eso, ¿cierto? Como que es muy importante, un poco parecido con Camila, si bien los diseños eran distintos, pero como el entorno, ¿cierto? Que se rodee por gente que tenga un buen equipo, que la Sí, permita ayudar, le dé ayuda con el tema de esa orientación y ojalá que también tenga buenos asesores comunicacionales también, porque como la comunicación exacto, no es su fuerte, ¿cierto? exacto, sí, Sí, yo pienso sí. que ella, desde mi humilde perspectiva, Ajá, todo lo que hemos visto, y si la vemos como a ver, como en, 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 en los medios de comunicación, ¿cierto? ujú, Cuando habla y todo, yo lo que siento que le falta mucho es carisma, pero ya, me hace sentido por que ella es un 9, habíamos dicho que es el ermitaño, en el perfil también es 2-4, que también es el ermitaño, ¿cierto? Entonces puede tener fortalezas importantes, ¿cierto? Lo mismo que decíamos, hay gente que tiene cosas muchas fortalezas a través de su diseño humano y otras como podríamos claro, decir debilidades, ¿cierto? Pero siento que, claro, como que todo su diseño con esta ola emocional, ola doble, ermitaño oportunista, un poco partida triple, yo la siento a sí, ella muy hacia adentro. eh, Como que ya, su comunidad es importante, su núcleo es importante por lo que tú decías, ¿cierto? La familia, pero es como que siento que le falta mucho la parte de exteriorizar, trabajar el carisma, la claro, comunicación, mucho. Eso es claro. como para mí el De punto un hecho, poco más. si te fijas, el canal de Carisma, que es el 2034, está en blanco. Y no Sí, po. tiene prácticamente características a nivel comunicacional, porque podríamos decir, mira, es una garganta no definida, pero tiene varias características. Por ejemplo, cuando veamos el de Evelyn Matei, vamos a ver que aunque no está definido, tiene muchas características. Entonces, ella, la Matei, nace con más herramientas. Eso no significa que una persona que no tenga características definidas de nacimiento no las pueda aprender. Por supuesto que sí, Claro. Ujú. pero si no lo has hecho, eso es lo que hay y puede ser tu vulnerabilidad toda la vida. Súper importante lo que decías de asesorarse, o sea, un equipo bien orientado, que vaya para un Totalmente. fin con sentido, por supuesto, y no pueden ir todos para diferentes lados, porque ella se va a desorientar. Si una parte va para un lado, el otro va para otra, el otro va para otra, ella, cada vez que esté con ese grupo, se va a desorientar muchísimo y no va a Mm, servir. Y por otro lado, un buen comunicador, ¿cierto? Un buen vocero. Y yo el otro consejo que le daría es, ya que tienes tantas características desde tu nacimiento, utilizarlas bien y ser flexible. La rigidez no le va a servir para utilizar bien sus fortalezas. ujú.
Exacto. ¿sí? Sí, sí. Abrirse a más posibilidades, abrirse a otra manera de pensar, abrirse a otros caminos, porque cerrarse y cerrarse y cerrarse solo le va a llevar, es como el ermitaño, ¿no? Está ahí con lo suyo nomás, pero y lo mío y lo que yo pienso y lo que no sé qué. No, una persona que viene tan definida como ella, tiene que aprender, y esto les va a costar mucho, pero se aprende, a flexibilizar, a ser una persona que escuche más a los otros, que entienda que existen más caminos y más posibilidades, Ujú, ¿sí? claro. Y, y personalmente, si yo veo este diseño, me parece muy definido para un gobernante. A mí me gustan los diseños, bueno, desde el punto de vista del diseño humano, no es una cuestión personal, pero por ejemplo, el de Vallejo, que es un diseño más vulnerable, pero es un diseño mucho mejor para poder gobernar que este. Ujú. Este está muy definido. Es como que Sí. las cosas ya me las sé. En cambio, la Sí, otra tiene más apertura, a más energía. claro, y en el caso de Michelle Bachelet también aquí es fuerte que tiene, como decías tú, la mente y la inspiración, los dos centros de más arriba definidos, pero aparte una autoridad emocional. O sea, ahí es como Sí. alguien que, porque ¿qué es lo que yo creo que puede pasar? De repente con la mente tan definida, que es lo que explicabas tú antes, ¿cierto? Que Ujú. puede ser una persona que a veces sea muy difícil, es muy poco flexible a nivel de ideas, ¿cierto? En ciertos momentos puede ser. Y si más encima tenemos esa emocionalidad, esa autoridad, perdón, emocional, puede ser alguien que de repente, cuando no está en su centro, ¿cierto? Le puede afectar a lo mejor, o puede tomar decisiones que no han sido bien premeditadas, producto a lo mejor de algo que no le parece bien, de ideas, ¿cierto? ¿Me explico? O sea, como de, Sí. es difícil de explicar, pero por ejemplo, con esta definición de la cabeza, ¿cierto? De repente algo no le gusta, algo no está de acuerdo con algo y ocupa Sí, lleva esa su idea. autoridad. Exacto, que sea muy llevada a su idea totalmente y que sea difícil de repente a lo mejor poder dialogar o poder hacerla llegar, más que dialogar, porque yo creo que con todo el mundo se puede dialogar, lo que pasa es que poder llegar a algo, a eso me refiero, ¿cierto? Sí, sí. Sí, pues eso que tú dices, Cami, entre las emociones, la mente, el instinto, esa es su partida triple. Entonces ella es normal que se pierda en que a veces tomo estas decisiones, luego tomo desde aquí, luego tomo desde acá, porque no sabe, si es que no ha hecho un trabajo personal, vuelvo a repetir, no sabes darle la función a cada elemento de tu cuerpo, porque Claro, la mente, y esto vale para todas las personas que están escuchando, la mente tiene una función que es cómo hacer las cosas. La mente en un porcentaje muy bajo, porque no vamos a decir que en ninguno, pero en un porcentaje muy bajo de la población, es el que ayuda a decidir, ¿vale? Porque es un compañero importante a la hora de la decisión. Pero a la mayoría de las personas, la mente no decide. La mente, una vez que yo ya decidí si quiero ser gobernante o no, la mente me va a ayudar a explicarme y darme las pautas de cómo llegar a eso, pero lo decidí desde otro lado, no desde la mente, porque la mente te engaña. La mente un día te dice que sí y el otro día te dice, uy, qué miedo, no. exacto. Entonces, la mente no se usa para eso. Y en el caso de ella, puede perderse en sus decisiones. Un día son emocionales, un día son mentales y condicionadas, otro día son intuitivas. ¿A qué le hago caso? Ahí es Claro. donde uno tiene que saber. ¿A la intuición? Pues a veces sí, porque ese olfato interesante de la intuición es importante en personas, en situaciones, pero aquí la autoridad es emocional. No vamos a explicar cómo tomar una buena decisión porque lo hemos hablado en otros videos, pero sí es importante que conozcas tus emociones y no tomes las decisiones desde esas olas, ¿cierto? Claro, Y totalmente. una cosita también, Cami, que quería como complementar cuando yo decía, no es un diseño que a mí me encantaría para un gobernante. Cuando yo digo que está muy definido, significa que la parte de la sensibilidad, es decir, sentir como el otro, esa parte de empatía, de cuando estoy con los otros, siento y pienso lo que ellos necesitan, cuando está tan definido como el de ella, es difícil
Por eso que el proyector, que es el que tiene gráficos vulnerables, es el mejor para guiar, porque saben Ujú, lo que los otros necesitan, porque sienten como ellos, piensan como ellos. Es como que esas personas entran en ti. Eres tú, pero eres todos los demás al mismo tiempo. En el caso de ujú. este gráfico, no, está muy definido. Claro. Claro, bueno, si la política en general estuviera orientada de forma correcta, ¿cierto? De realmente hacer la voluntad del pueblo, realmente, o la nación, me gusta más la palabra nación, de hecho, hacer Ujú. realmente me explico, o sea, realmente preocuparse de las personas. Claro, un proyector sería ideal, ¿cierto? Pero bueno, lamentablemente estamos en un mundo donde creo yo que la casta política, izquierda y derecha, son bastante, dejan mucho que desear. Eh, Así es. sí, a muchos no les importa tanto sentir lo que sienten los demás, ¿cierto? O como poder detectar esas necesidades, pero sería lo ideal, claro, totalmente de acuerdo. Sí. Exacto. Pues sí. Cuando ¿Te quieras, parece? Linda, pasamos Eso te iba a decir, que pasáramos a a él. la de Evelyn Matei. Voy a dejar de compartir acá, entonces Mira, voy a- mientras buscas el de Evelyn, quería ajá, comentarte sí. que la cruz de encarnación de Michelle Bachelet es la cruz del ángulo derecho del servicio. O sea, que ella en Mm, su centro también tiene mucha pasta para, para el ámbito en el que se rodea, ¿no? Médico, digamos, político, que está sí, por la labor del pueblo, ¿cierto? Pero eh, ese servicio tiene que saber hacerse, porque también puede que tu misión de vida, porque esto de la cruz de encarnación es la misión de vida. Entonces, si ella estuviera bien en su centro, su misión es el servicio. claro, totalmente. Sí, claro, pero ahí, claro, es lo que dices tú, o sea, es súper interesante por eso ver los diseños, ¿cierto? Porque volviendo cortito a Michelle, tiene esta cruz de encarnación del servicio, pero por otro lado es más ¿cómo lo puedo decir? Es más de ejecutar que de mandar el perfil que ella tiene. Entonces, por ejemplo, es lo que decíamos con Cast la vez pasada, a lo mejor Cast tampoco está desde el diseño humano, no desde nuestras tendencias políticas, de si nos gusta o no nos gusta, tampoco está a lo mejor tan perfilado para ser un gobernante. A lo mejor puede ejecutar en otra área, habíamos dicho tal vez ministro, ¿cierto? Tal vez, claro, no sé, em, puede ser servicio público, pero no necesariamente presidente porque es un generador. José Antonio Cast y Michelle Bachelet también es generadora. Entonces, claro, Michelle Bachelet a mí me pasa, por lo menos ya muy personalmente, más allá de que me guste o no, que yo también la siento más claro, como que debiese desde mi perspectiva dedicarse a algo al servicio público, sobre todo con esa cruz de encarnación, pero nunca la he visto mucho como presidente. Bueno, ya lo fue, ha sido 2 veces, ¿cierto? Pero pienso desde su diseño humano y desde su numerología también, que lo vimos delante, Ajá, que lo de ella va un poco más hacia otro lado. Es lo que creo yo, claro, pero y eso es en base a estos análisis, como les digo, más allá de que a mí me gusta o no, ¿cierto? exacto. Em, sí, Sí, pues es totalmente. importante esto también, Cami, ahora que estamos viendo, por ejemplo, el de Evelyn Matei, que también es generadora. No podemos Ujú, decir que los generadores no pueden ser un gobernante, no es así, pero como tenemos roles, hay roles que son más, eh, apto, ujú, exacto, más aptos, porque claro. viene como innato, es tu rol en la vida, es guiar, por ejemplo. Pero, por ejemplo, y claro, la vez pasada, cuando hablábamos de Cast y de Vallejo, tenían gráficos muy distintos. El de Cast era muy definido. Tenía 3 centros sin definir, por ejemplo. Tampoco me terminaba de convencer mucho. Y comparando entre uno y otro, pues el de Vallejo, a nivel de recursos y para ser un gobernante, puede ser superior al de él. Pero, por ejemplo, ahora estamos abriendo el de Evelyn Matei, que si se dan cuenta tiene 5 centros en blanco y tiene 4 Ujú, definidos. Es decir, que tiene una sensibilidad bastante especial también, siendo generadora. ¿Mm? claro. Entonces, no podemos decir, no, descartado por ser generador. No,
pero ya sabemos que hay algunos que tienen un rol un poco más adecuado. Si te fijas, Cami, ella no tiene autoridad emocional, es sacral la Evelyn. Entonces significa que sus emociones no juegan un papel tan crucial en su vida. Ahora, Ujú, sabemos que las emociones de los demás también podrían influir un poco en ella. Bueno, bastante, no un poco, sino que se amplifican en cada uno cuando las emociones del entorno, por ejemplo, si alguien está pasando por una ola emocional, en ella se amplifica esa emoción. Y eso podría, si ella no lo entiende, como, oh, ¿qué me está pasando? ¿Y qué hago con esto? También le podría perjudicar mucho. Pero ujú, el hecho de tener las emociones como plexo solar abierto es súper interesante porque te da una empatía muy bonita. ujú. Siento como los otros. ¿Mm? Sí, a mí me llama la atención también nuevamente desde el diseño humano, no desde nuestras tendencias, que también ¿Sí? la siento si tuviéramos que comparar, porque hoy día estamos, ¿cierto?, comparando a Bachelet con Matei, la siento un poco más apta, por lo que dices tú, Sí, tiene más centros abiertos, ¿cierto? sí, más Lo sensible. cual, exacto, como dices tú, es más sensible, puede percibir de repente mejor las necesidades tal vez de los otros. Y por otro lado, es un perfil 6-2, que es el modelo de roles también. Ahí Entonces, está, un de alguna referente. forma, exacto. Desde su perfil ella igual viene como no, a hacer un rol, ¿cierto? Como un rol de cumplir no sé bien cómo explicarlo, pero Sí, hacer un ejemplo para los exacto, demás. exacto, sí, sí. Ella también tiene el número 2, entonces decir que también tiene una parte muy ermitaña, pero el 6 significa que ha sido una persona que ha experimentado mucho, porque, bueno, no todos podemos experimentar, pero acuérdate que el 6, siempre le digo a la Cami, acuérdate, porque nosotros hicimos curso. Sí, Entonces, ella también aprendió esto. El 6, hasta el número, o sea, ellos hasta los 30 años se comportan como un 3, ¿cierto? Y el 3 es el adaptable que va probando y va experimentando y se va exacto, equivocando millones de veces y sigue intentándolo y se sigue equivocando. Y es como, ¿aprende de sus errores? Sí, pero ha tenido que experimentar muchísimo. Entonces ella, cuando llega a una edad, aproximadamente a los 50 años, el número 6 es un referente y es un ejemplo para los demás. Ya energéticamente, no porque ella se diga, yo aquí voy a ser el ejemplo de mi clan, no, es energético. Tengo una posición en la vida de ser ejemplo para nosotros. Y ujú, todo lo que ella experimentó y todo lo que ella se equivocó y todo lo que aprendió es fundamental para ser un ejemplo. Y ella le puede decir a los demás, oh, yo te recomiendo que no hagas esto porque no resulta bien, porque ya lo experimentó. Eso no significa que a claro, los demás le va a pasar lo mismo, pero es un poco lo que pasa con los números 6, exacto. ¿sí? A través de tanta prueba y error aprendió, ¿cierto? De alguna forma. Ajá. Sí. ¿Sí? Ojalá. ¿Sabes qué? Me llama mucho, ojalá, claro, es como lo ideal. Me llama mucho la atención que también mientras hablabas vi su numerología y ¿Ya? te va a hacer mucho sentido, te va a causar risa seguramente. Ella es el emperador. ¡Wow! Le ¿Y pinta. por qué me hace tanto sentido? Porque ya habíamos visto que viene con dentro de su perfil, con este 6 que es el modelo de roles, Ujú, ¿cierto? ujú. El emperador es un modelo de roles de alguna forma, ¿cierto? Dentro de los arcanos mayores es el emperador, es el único emperador. Tenemos la emperatriz también. Pero ¿por qué me hace sentido que sea el emperador y no la emperatriz? Porque la emperatriz está un poquito más conectada con la parte emocional y el emperador no tanto. Y tú justo Ajá. habías dicho, ¿cierto? Que ella no tiene el canal como de la emoción definido, y no quiere decir que ella no pueda sentir, por supuesto, no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Sí, sí. Pero ella no se deja guiar tanto por la emocionalidad y el emperador es así. Y el Ah, emperador tiene este don de mando, de alguna forma, ¿cierto? sí. Entonces, me hace sentido porque, como te decía, el emperador se podría relacionar mucho con ese 6 que es el modelo de Ah. rol, ¿cierto? Oye, Cami, una Ujú. pregunta, yo que soy menos ¿Sí? entendida en lo que me estás hablando. Ujú. ¿Esa energía de emperador puede ser también una energía que ella tiene tan masculina? No es que ella no Totalmente, sea femenina, sino que en su totalmente. hacer y en su decir y en su discurso es súper masculina.
Sí, sí, 100%. Y de hecho, si uno la observa, ¿cierto? Ujú. Ando como tartamuda, ya no sé qué me pasa. Ella es un poco así, ¿cierto? Que no quiere decir que no tenga su lado femenino, por supuesto, pero Sí, claro. ella es muy de ejecutar, bueno, como buen generador también, y es Ujú. muy, tiene una energía bastante, yo siempre digo, la energía masculina es muy direccionada, ¿cierto? Sí. Entonces tiene una energía como de ese tipo. Efectivamente tiene una energía bastante masculina. El emperador es eso. El emperador, yo siempre digo, el emperador es un número 4. El 4 si uno lo lleva de una forma geométrica, es un cuadrado, ¿ya? Entonces, los cuadrados tienen que ver con la estructura. Entonces, el emperador es muy de hacer, hacer, ejecutar, 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 ¿cierto? Y que todo esté un poco, no sé si decirlo perfecto, ¿ya? Ujú. Pero el emperador es el que tiene que mantener su imperio. No, o sea, no se le puede ir ni una. Entonces necesita de alguna forma esa energía masculina el emperador para poder mantener todo ahí como muy, muy en orden, ¿cierto? Sí, pues, Y exacto. ella tiene una forma casi de repente militar para sus cosas, es Sí, como, ¿cierto? Es un sí, sí, poco sí. así. Entonces, bueno, el Sí. emperador, es un detalle así como interesante, cuando uno empieza a aprender sobre las cartas, puedes empezar a ver la leyenda y empezar a ir un poco más atrás, y el emperador antes de ser emperador fue militar. ¿Ya? Ah, Entonces, de hecho, en la misma carta, por ejemplo, en el tarot de Rider-Waite, tú ves al emperador sentado en su trono, como un buen emperador con su corona, pero está vestido de militar y está regido por Marte, y Marte es el planeta de la guerra. Es decir, el emperador está listo para ir a cortar cabezas si es necesario. ¿Cachai? A pesar de que él es el máximo gobernante, pero es un militar. Entonces, ah, claro, lo que me dices tú es energía muy masculina, 100%. Sí. sí. Sí, tiene una mezcla muy interesante este diseño porque si bien me calza mucho lo del emperador, bueno, sabemos su perfil, sabemos que tiene un sacro definido, ¿cierto? Que es el que toma acción. eh, Quizás la gente que la ve podría pensar, oh, esta mujer debe tener el gráfico todo definido porque se ve como también, sí, tan cuadrada a veces o rígida, ¿no? Pero quizás viene de esa energía masculina o de esa energía de dirigir, de soy un referente, entonces lo que les vengo a contar no son tonterías, lo que les vengo a contar es esto y esto otro, ¿no? Con tanta seguridad, porque al mismo tiempo no tiene un gráfico muy rígido. Por ejemplo, a nivel mental, ella tiene una mente abierta, o sea, si la sabe utilizar, porque es verdad que hay personas que aunque tengan la mente abierta, se transforman en una mente cerrada Ujú. porque han de ser como les han dicho en casa que hay que ser. Entonces, o la sociedad, o lo que sea, ¿no? Entonces es como, ah, sí, yo tengo diferentes puntos de vista. No, 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 la gente no tiene diferentes puntos de vista, la gente tiene uno, y a lo mejor le han enseñado a ser diferente, o quizás tiene una mente abierta, ¿sí? Claro. Eh, Uno la ve, digamos, desde un aspecto en que, por supuesto, un doble discurso no es interesante. O sea, si tú tienes Ujú. un color político, tú estás defendiendo un partido y eres candidata, no puedes hablar un día de una cosa y otro día de otra, ¿no? No queremos eso, sino que una mente abierta es la que puede dialogar y puede reflexionar que quizás hay cosas que venían muy pauteadas y que yo creía que eran así y que pueden ser diferentes. A veces eso nos puede parecer hasta mal, pero dependiendo lo que sea, es importante tener diferentes puntos de vista. Y hay Mm, cosas en que no puedo estar todos los días cambiando mis ideas. No, claro. no es responsable, ¿cierto? Eh, y si bajamos un poquito, Cami, vemos, por ejemplo, Ujú. la parte de la garganta que también decíamos que Michelle Bachelet la tiene muy vulnerable. En el caso de ella también, no es una garganta que esté definida, está en blanco, pero mira todas las características que tiene. Tiene Claro, tiene la muchas punta puertas. 60, Ujú. muchísimas puertas, muchas Exacto. características. La 62, que son los detalles, es decir, una comunicación detallista. La 56, que es de estimular. Estimulo con mi diálogo a los Mm, demás. La 12, igual que la Michelle, de la cautela.
Y así un montón, la 31, por ejemplo, que mira abajo al centro de orientación, también es interesante porque es de la influencia. Entonces, sí, Ujú. mi diálogo puede influenciar a los demás. Y claro que para ellos es importante. ¿Mm? Entonces, Totalmente. aunque no viene definida, pues tiene bastante recursos. ¿Mm? Sí, Su centro de la orientación definido, para ella es importante su identidad, para dónde voy, y está unido con el sacro a través de un canal que a mí me gusta mucho, que es el canal de la evolución. ujú, Entonces volvemos a lo mismo, si ella es una persona que está en su centro, si ella es una persona que tiene buenas intenciones y está en su equilibrio, es un canal que te ayuda a evolucionar y ayuda a los demás a evolucionar. Es decir, súbanse a mi carro, súbanse a mi auto, que les puedo acompañar en su proceso de vida, por ejemplo, en diferentes claro. aspectos. Porque la evolución no solo es espiritual, pero tiene diferentes aspectos, ¿no? Y, por ejemplo, la puerta 14 es la de la prosperidad, la 2 es la de la acción. Entonces son personas que pueden tomar acción de una manera muy hábil, pueden distribuir los recursos de manera muy, de una manera más adecuada, podríamos decir, Ujú, ¿sí? totalmente, sí. Y luego abajo, el último canal, yo hablo de los, siempre mucho de los canales porque son muy importantes en el gráfico, que son características que están allí definiendo centros. Entonces tiene el canal de la lucha, que es el 2838. Ujú, El canal, perdón, que lucha por lo que cree necesario, justo o por lo que crees a través de tus principios, ¿cierto? La puerta 28 es la de los riesgos y la 38 es la perseverancia. Entonces voy a perseverar y perseverar y perseverar hasta que lo logre. ¿Y claro. por qué voy a perseverar? Por cosas que realmente tengan importancia. Voy a luchar por cosas que realmente tengan importancia y corro riesgos por cosas importantes. Ujú. Sí, sí, me hace mucho sentido. Quería aportar a lo que decías tú antes de la mente abierta, del centro que está más arriba, que puede ser algo muy positivo, como también no serlo, ¿cierto? Lo ideal, lo que decías tú, de repente es como tener un equilibrio, ¿cierto? O sea, es Totalmente. importante ser flexible, ¿cierto? Pero también, de alguna manera, no estar cambiando constantemente. Y yo creo que llevándolo a lo práctico, ¿cierto? A ella le ha pasado un poco eso. O sea, de hecho se supone, bueno, ella es de derecha, creo que es de RN, si no me equivoco. Sí, creo que es Renovación Nacional. No creo que sea UDI, creo que es RN. Pero ponte tú, a ella la entrevistó hace un tiempo atrás Christian Wagner, y en la entrevista que él le hizo, ella se declara como una persona con ideas de izquierda. Entonces, y lo dice. Entonces, mucha gente, más allá de que nos guste izquierda, derecha o centro, yo soy antiglobalista, más allá de izquierda, derecha, Ujú. ¿cierto? En mi canal la gente lo sabe, pero claro, manda o señales de confusión un poco a su electorado, ¿cierto? Porque si estás Claro. en RN, entonces es para poner un ejemplo, porque le ha pasado con otras cosas también. Cuando fue este tema también de la segunda votación constitucional, ella primero partió como que no estaba muy segura de si ir por no era prueba y rechazo, era ay, tenía otro nombre, a favor o en contra, ¿cierto? Ajá. Y también ahí como que se dio muchas vueltas, primero que sí, que después que no, que sí, que no. Entonces, eso es algo, lo quise mencionar porque es algo que se ve ahí, ¿cierto? Que al tener esa mente abierta ahí puede ser muy bueno para ciertas cosas, pero también puede ser una persona que puede cambiar de opinión tal vez muy fácilmente, se puede dejar influenciar mucho por los demás, a ratos, ¿cierto? Exactamente. Sí, Totalmente. Pero sí. efectivamente, como dices tú, María José, sí, claro, también tiene muchas herramientas positivas, por otro lado, porque acá hay que, es lo que les decíamos con María José antes, esto no viene desde nuestras tendencias, sino que desde el análisis objetivo de esta Carta de Diseño Humano, y hay que rescatar tanto lo positivo como lo no tan positivo. Y en lo positivo creo yo que es lo que dices tú,
también que es, tiene tantos centros abiertos, ¿cierto? Y claro, claro, me hace sentido también mucho el tema, como que tú me decías que ella igual tiene un grado de empatía que no es menor, Ujú. porque más allá de que ella sea un 4 que es el emperador, ella es escorpión, y que es un signo de agua, y fíjate que numerológicamente ella nació un día 11 de un mes 11 el 11 del 11, y el Ujú. 11 es la carta de la justicia, pero si tú lo dejas en un solo dígito, es la suma sacerdotisa. Ah, Y la suma sacerdotisa, que es el número 2 porque uno suma, ¿cierto? Uno más uno del 11 tiene mucho que ver con la parte emocional. Está regida por la luna. Entonces, ahí tiene mucho elemento desde lo emocional. Me hace sentido con lo que tú comentabas anteriormente, que está ese grado ahí de empatía, ¿cierto? sí, exactamente. Sí, Sí. sí. Sí, mira, si pudiéramos darle también un consejo a Evelyn Matei, por un lado, aprovechar esas cosas que tienen en su gráfico súper potentes como para poder llegar a ser una gobernadora, ¿cierto? Ser un 6, tener el canal de la lucha, el de la evolución, puede Ujú. llevarla a súper buen puerto, solo que ella tiene que estar en su centro. Si ella está distorsionada, condicionada y tomando decisiones desde la mente, ya todo se fue a las pailas, Sí. menos ella que no la tiene definida. O sea, no, no es tu centro fuerte. Tú puedes pensar, porque todos pensamos, y puedes utilizar ese centro para diferentes cosas, como el cómo llegar, ¿cierto? Pero no decidir. Entonces, por un lado, utilizar esos recursos favorables y luego tener cuidado con los centros vulnerables, porque volvemos a lo mismo, depende con quién te rodeas, es qué influencias puedes tener a nivel de inspiración, a nivel de mente. Por otro lado, tiene el centro del ego, que es el de concretizar, lo tiene completamente abierto, no tiene ni una puerta. Entonces, para ella concretizar puede ser difícil, es decir, necesito a los otros para que Ujú. concreticemos. Ella se puede quedar en lo más, no, no vulnerable, pero quizás en lo más intangible, y por otro lado le puede ser fácil ejecutar, pero eso no significa concretizar cosas sólidas. No sé, vamos a hacer un proyecto, lo vamos a concretizar, lo vamos a imprimir y lo vamos a implantar en tal comuna, por ejemplo, ¿no? ¿Puede hacerlo? Sí, especialmente si se rodea de un equipo que le ayuda a concretizar, porque no tiene esa característica a no ser que la hubiera aprendido en su vida. Claro, ¿Sí? totalmente, sí. Y lo Sí, que tú sí, sí. decías, completamente complementario, cuidado con cambiar tantos de puntos de vista, hay que tener cosas claras. Y por otro lado, si tiene en su entorno un grupo que no es muy influyente en positivo, la van a inspirar de manera negativa. En el caso, por ejemplo, de Michelle Bachelet, ella lo tiene definido. En el caso de Evelyn lo tiene abierto. Claro. Entonces, ahí están como sus talones de Aquiles. Tiene otros Ujú. más, por supuesto, porque cada habría que analizar mucho más. Pero fíjate que no me desagrada este gráfico, para nada. No, Eh, Solo hablando del gráfico. No sí, sí, soy, claro, no, exacto, no soy desde el muy gráfico, partidaria de ella, pero eso no es importante, sino que sí, es cómo son sus características, ¿cierto? Y por otro totalmente. lado, tiene la cruz del ángulo izquierdo del desafío, es decir, que su misión de vida está dada por el trabajo con los otros. Eso también es muy interesante. Con Ujú. el trabajo con los otros y el desafío. Entonces tengo desafíos en mi vida, tengo muchos desafíos para concretar y tiene el canal de la lucha de la perseverancia. O sea, tienes mucho. Mm, Tienes un sí, gráfico, como dicen aquí en España, muy chulo. Chulo es ah, súper cool. claro. No, y se nota, mira, por la energía que ella tiene, por eso te decía, uno es que, a ver, yo siempre parto de la base que también todo es energía, ¿cierto? O sea, podemos tener una definición a través del diseño humano mayor o menor, pero todo se proyecta finalmente de alguna forma. Y si comparo a Evelyn y a Michelle Bachelet, nuevamente desde lo objetivo, ¿cierto? Habiendo visto también los dos gráficos, habiéndolos analizado, ¿cierto?
se nota mucho que tanto desde el gráfico del diseño humano de Evelyn Matei, que se refleja en cómo ella es, tiene todo esto del desafío, o sea, ella es, cada vez que la entrevistan, cada vez que aparece, nuevamente, yo no sería mi candidata, Michelle Bachelet Sí, tampoco, ninguna de las dos, de hecho yo creo que deberían, deberían jubilar, ¿no? Deberían ya darle el paso a otras personas, ¿cierto? No sé. Bueno, y también porque ambas son globalistas, entonces para mí no son, ninguna de las dos son mi candidata, pero sí se nota mucho que ella es una persona que tiene mucha energía y el desafío efectivamente es algo que se nota, o sea, ella siempre está ahí como yendo a más, podríamos decirlo, ¿no? Como sí, persiguiendo cosas, ¿cierto? sí, Entonces, sí, eso se nota, independiente que me sí, guste o po, no. Sí, totalmente. Y su canal de la lucha y su puerta a la perseverancia, o sea, es, no me voy a rendir porque a algunos no les gusta, voy a seguir. claro, Así que eso exacto. también es muy Sí, favorable cuando los objetivos son importantes, cuando son buenos para el resto, ¿cierto? Cuando tú tienes cosas buenas que entregar, ¿no? Para tu nación. claro. Y Cami, quería volver a repetir que todas las personas que tengan algún candidato o un posible candidato que quieran ver su gráfico nos entreguen el horario de nacimiento. El que también habían mencionado mucho era Kaiser. Ujú. Entonces, vayan entregándonos cositas y vamos a seguir analizando, ¿cierto? Sí, yo quería, ¿puedo Sí, meter la sí, cuchara un poquito? sí, Yo sé que hay muchos que quieren que hagamos el de Kaiser, pero ahí explicar que yo me contacté con alguien, tengo contacto con alguien muy cercano a él, que no quiero dar el nombre por un tema más que nada de resguardar su privacidad, pero es muy, muy, muy cercano, y están viendo si pueden encontrar la fecha, el horario de nacimiento y también si les resuena, si les hace sentido. Yo les mandé los ya. videos, les dije, miren, vean los videos que hemos hecho y si a ustedes les hace sentido, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si no recibimos el horario Dame un de segundito, Johannes, Cami. Dame un ¿sí? segundito, ¿vale? Tú sigue. Sí, no te preocupes, yo sigo comentándoles a toda nuestra comunidad. Si no conseguimos el horario de Johannes, probablemente no lo vamos a hacer. Por muchas ganas de que yo tengo muchas ganas de hacer el de Johannes, ya para mí él es una persona, de las pocas personas que hay hoy día en Chile, no es el único por supuesto, pero que defienden la soberanía del país, ¿cierto? Y defienden muchas otras cosas. Em, pero, sin embargo, si no conseguimos el horario, probablemente no lo vamos a hacer porque sería pasar por encima un poco, creo yo, ¿cierto? Que lo habíamos comentado con María José, sería Sí, pasar un poco por encima de esta persona que es parte de la familia de él. ¿Me explico? O sea, claro, sí, finalmente no, creo que no sería correcto. Entonces, sí. eso, para que sepan, Sí, ¿ya? Y en caso de que a sí lo veces, consigamos, ujú, sí, en termina, caso que Carla. sí lo consiga, en caso que sí consigamos el horario por parte de esta persona muy cercana a él, que es parte de la familia de él, lo haremos, ¿ya? Así es que Claro, eso. Sí. sí, sí, sí. Y hay veces en que si no tuviéramos nada, yo a veces pruebo, ¿no? Pruebo con el horario de las 9 de la mañana, de las 12 del día, de las 4 de la tarde, de las 10 de la noche, y voy viendo variaciones, por ejemplo, como el de Camila Vallejo. No teníamos el horario exacto. Pero en este caso, como tú dices, como ya te comunicaste con alguien cercano a él, es mejor esperar a tener esa información y si no la Exacto, tenemos, analizaremos otros gráficos, ¿sí? claro. Y volver a invitarles a suscribirse a Tu Cuerpo en Coherencia. Vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción y a comentar el video si es que quieren participar en el sorteo. Tiene esas dos condiciones. Comentar el video y decir quiero participar en el sorteo y suscribirse al canal de YouTube de Tu Cuerpo en Coherencia. Así es. Vamos a dejar el link abajo, así que para que todos vayan ahí y se suscriban en el canal de María José, que como les digo, realmente tiene información muy interesante, así que se los recomiendo. Así es que yo creo que eso es por hoy día. Yo tengo acá uno de mis gatos Sí, linda. que se cree dueño de la mesa en la que estoy y acaba de llegar esperando que yo le desocupe la mesa para él poder estar acá. Así que él Para manda, acostarse. claro, él, Está él, bien. él manda acá en el departamento, yo soy simplemente una esclava. Eso es. Vives en su casa. Exacto, sí. Así es que Bueno, Cami, bueno, muchas gracias. gracias a ti, un gusto tenerte en el canal como siempre y ya seguiremos ahí con más videos interesantes, ¿cierto?
de sí. esta serie de candidatos, posibles candidatos presidenciales. También seguramente analizaremos cartas de otros países en algún momento o de Ajá. políticos de otros países, ¿cierto? También sería interesante. Ustedes también vayan sugiriendo si hay algo que les interesa, ¿cierto? Que veamos. Sí, Sugiéranos ahí claro que sí. personajes, ¿cierto? Sí, 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 presidentes de otros países, posibles, eh, se pueden ver, teniendo el horario de nacimiento, se puede ver la carta de diferentes personas. Exacto, así ¿Mm? es. Así es que bueno, eso. Muchas gracias, Hermosa. María José. Un A ti. besito a todos y nos estamos viendo. Que esté muy bien. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Nos vemos. De nada.